Español en tu bolsillo, episodio 132. Hola, querido o querida oyente. Bienvenido o bienvenida a Español en tu bolsillo, de Profe de Flele, un podcast quincenal dirigido a estudiantes de español de a partir del nivel intermedio que quieren aprender y mejorar su español. Me llamo Fabi y soy profesor de español online. ¿Quieres mejorar tu español? Yo te puedo ayudar con clases privadas, también clases grupales de español general, así como de conversación. Solo tienes que entrar en mi página web www.profedeflele.es para ver los cursos disponibles. Suscríbete a mi newsletter y llévate gratis mi ebook 100 expresiones coloquiales en español. Tienes el enlace en la descripción del episodio. Vamos al episodio de hoy. En el episodio de hoy hablo con John, profesor de español de Madrid, y hablaremos sobre las ciudades dormitorio. ¿Estás preparado o preparada? Pues ¡vamos allá! Hola, John. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué Muy tal, bien. tío? ¿Y tú? ¿Cómo vas? Pues muy bien, muy bien. Como comentábamos, un sábado más trabajando que para nosotros es casi una normalidad, pero bien, bien, optimista de que finalmente es fin de semana. Estoy contento, tío, estoy feliz. Muy bien. Muchas gracias por aceptar mi invitación y bienvenido a mi podcast. Hombre, un placer estar aquí, un placer, claro que sí. John, por favor, preséntate. Bueno, pues para la gente que no me conozca, que probablemente serán muchos, pues mi nombre es John, soy de Madrid. Y concretamente, que es una de las cosas de las que vamos a hablar hoy, soy de Fuenlabrada, un barrio obrero del sur de Madrid, y pues soy uno de las dos torres del podcast de ¿Qué pasa? Y estoy aquí para serviros, por supuesto. Soy profe desde hace más o menos 10 años, tanto en escuelas como de forma independiente, y estoy aquí para pasármelo de puta madre. Pues vamos allá. ¿De qué nos vas a hablar entonces? Bueno, pues hace un tiempo surgió un tema, ¿no?, de conversación que eran las ciudades de dormitorio, ¿no? Estas pequeñas ciudades que se forman alrededor de ciudades grandes, como puede ser Madrid, que es la capital de España, y cuyo propósito principal es la de servir de el almacenamiento de tus cosas, un colchón para dormir y el resto del día buscar un transporte para llevarte al centro de la ciudad, ¿no? Esa es la principal característica, ¿no?, de una ciudad dormitorio. Y Sí. bueno, tú dices que vives en Fuenlabrada. Sí, señor. Aquí vivo. Por ¿Cómo suerte o por es? desgracia. ¿Cómo es Fuenlabrada? Bueno, pues Fuenlabrada es literalmente la definición de una ciudad dormitorio, aunque hoy en día creo que este concepto como ha cambiado mucho, ¿no? Se ha abierto mucho, porque una ciudad dormitorio antes era literalmente un sitio con casas, con residenciales, con pisos, ¿no? Y ahora, pues es una ciudad de entre 300 y 400 mil personas. Somos mucha gente aquí en estas ciudades que en el principio comenzaron siendo muy pequeñas y después se han ido ensanchando. Así que aquí hay mucha gente que en el principio venía a dormir, en el principio venía a tener un apartamento hacia donde a donde pudiese ir después de una larga jornada laboral en el centro de la capital o cerca del centro. Pero hoy en día, bueno, pues en los años 80 y 90 se fueron construyendo parques, avenidas, lugares comerciales, grandes mercados, ¿no? Y después, pues se han ido construyendo todos los servicios de ocio y necesidades alrededor de estos. Entonces, hoy en día Fuenlabrada es una ciudad funcional, con su ocio, con sus lugares sociales como parques y avenidas, etcétera, pero, eh, pero sigue conservando esa esencia, ¿no?, de ciudad donde es más barato vivir, es una alternativa más barata de la vivienda que el centro de Madrid, claro. ¿Qué se tarda desde Fuenlabrada a Madrid Centro?
Pues en el coche 15 minutos hasta la puerta de Atocha. Entre 15 o 20 minutos, ¿no? Eso ya depende de los hábitos automovilísticos de cada uno. Y en el transporte público, si vives cerca de la estación central, pues 30 minutos hasta Atocha. Si vives a 10 minutos andando, pues 40 minutos. Y si vives como yo a unas cuantas paradas de metro de la estación central, pues ya vas a tardar una hora entre unas cosas y otras. Ujú. Sí, Bueno, tienes que ir. dentro de lo que cabe tampoco está muy lejos y tampoco se tarda tanto, porque No. muchas veces ir de una punta de Madrid capital a otra punta también son 40 minutos mínimo, ¿no? Sí, sí, considerando que, bueno, para una persona que trabaja físicamente en el centro de Madrid, pues esto sigue consistiendo en una idea bastante permisible todavía, ¿no? Una hora hasta el centro, no está mal, no está Ujú. mal. Sí. Bueno, Madrid capital es una ciudad grandísima. Eh, ¿Podrías explicarnos un poco qué barrios hay y de qué viven estos barrios? Bueno, Madrid yo creo que es una de las ciudades, aunque parezca que no, por el estereotipo que se le tiene, pero es una de las ciudades más heterogéneas del mundo, definitivamente de España, en cuanto a eh, diversidad de clase, ¿no? Porque en Madrid hay muchos tipos de personas, muchas clases, ¿no? Representadas, clases sociales y económicas representadas en la ciudad de Madrid, ¿no? Entonces hay algunos estereotipos, como por ejemplo el barrio Salamanca o el barrio de Salamanca, sería el estereotipo de la gente con dinero, ¿no? Cuando en realidad, pues los que somos de Madrid sabemos que en Salamanca vivirían los nuevos ricos, los riquillos del centro, la gente que tiene sus negocios en el centro, etcétera. Perdón, los viejos ricos, y que todos los nuevos ricos pues están viviendo en zonas como La Moraleja, Las Rozas, ¿no? Que ya son ciudades fuera del centro de Madrid, ciudades fuera de Madrid, dentro de Más- lo que es la comunidad, pero fuera de la ciudad Sí, es de como Madrid. más residencial, ¿no? Lo que es, por ejemplo, La Sí. Moraleja se oye mucho, ¿no? De que allí viven, pues también los futbolistas tienen allí sus Sí. casas y todo eso, ¿no? Claro, pues típica zona casi completamente de viviendas, ¿no? Casi completamente residencial, con muchísimo espacio para casas. Cada casa tiene una parcela, o sea, no te vas a encontrar bloques de apartamentos como tal, ¿no? Mientras que en la ciudad, pues lo llamamos los viejos ricos porque hay gente pues, que tiene sus negocios, sus trabajos en Madrid y que no le importa pagar medio o 1 millón de euros por un apartamento pequeño en el centro de Madrid, ¿no? Ujú. Entonces, por eso hay otro concepto. Pero mi Madrid es un Madrid diferente. Mi Madrid es el Madrid del sur, el Madrid de los barrios como Vallecas o Carabanchel, ¿no? Que exportan una cultura mucho más barriobajera, mucho más callejera, ¿no? Nosotros no hemos jugado a fútbol en estadios o no hemos jugado a fútbol en campos, hemos jugado a fútbol en descampados donde las porterías eran 2 piedras o con suerte 2 mochilas de los colegas cuando salíamos de clase, unas ciudades que no estaban o unos barrios que no estaban completamente urbanizados y eso daban lugar a espacios vacíos urbanísticos que nosotros usábamos como campos de juego, ¿no? Pues ese es el Madrid donde nos hemos criado. Yo creo que si a alguien le interesa conocer algo sobre este Madrid, tiene que leer Elvira Lindo, ¿no? Manolito Gafotas, porque es exactamente el Madrid del que estoy hablando, ¿no? Un Madrid muy, muy, muy obrero, muy residencial, donde matrimonios se juntaban y tenían hijos y compraban un piso a un precio muy, muy barato para la época y podían comenzar su vida en estos barrios, ¿no? Y también bastante alternativo, ¿no? Con respecto a otros barrios. Son muy conocidos, ¿no? Los grupos de rock de Carabanchel, de Vallecas, ¿no? Sí, Y siempre tienen eso como bandera, ¿no? Como barrio obrero, barrio de trabajadores, ¿no? sí. Sí, sí. Y en el centro de Madrid, a ver, se encuentra menos, porque al final, hoy en día Madrid, sí, podría tener barrios más estereotípicamente bajos, como puede ser pues la Latina, pero
yo qué sé, Legazpi, pero la realidad es que hoy en día quien vive en Madrid es porque o vive ahí desde hace mucho tiempo o es porque tiene los recursos para vivir ahí, ¿no? Ujú, Entonces, esta clase social más baja se ha esfumado un poco, ¿no? Se ha empañado. Muchos viven aquí, en estos barrios. ujú. Claro, supongo que ya poco a poco la gente, conforme han ido pasando los años, ¿no? Se ha ido cada vez más a las afueras, ¿no? Correcto, eso es. Eso es. Mm, Más barato vivir, ¿no? sí. Y claro, esto también es un problema que hay también en otras ciudades, ¿no? El problema de la vivienda. Qué es lo que está pasando con esa gentrificación? ¿Qué pasa con los alquileres, con la venta? Ujú. Pues mira, el otro día buscando pisos, ¿no? Estuvimos viendo cómo en mi ciudad el piso que yo tengo, más o menos unos 80 metros cuadrados, tres habitaciones, ya está por los 1.800 1.900 euros en Fuenlabrada, ¿no? Mensualmente. Que es una cosa que, o sea, para que te hagas una idea y para que los oyentes se hagan una idea, el salario normal de una persona de Fuenlabrada no pasa los 1.600 euros. O sea, Ujú, 1.500 1.600 euros sería un salario que la gente diría, hola, hostia, pagan bastante bien, pagan bastante normal, ¿no? Eso serían... Pero tú imagínate una familia que tiene dos salarios normales, entre comillas, que hoy en día casi son excepcionales, eh, meten 3.000 euros en casa, eso si no no les van a quitar impuestos sobre ello, pues meten unos 3.000 2.500 euros en casa para una casa, eso es una locura, es una ujú. locura. Entonces, ¿qué pasa? Que el centro actualmente está invadido por, eh, por personas que son tenedores de pisos y los alquilan a otros, o por vivienda turística, que hay mucha vivienda turística también, aunque no representa como el porcentaje más grande, pero hay mucha vivienda turística, y están empujando a todas esas personas que tienen pues quizás menos capacidad adquisitiva a este tipo de barrios como Fuenlabrada o como Leganés, por ejemplo, que están a 15 20 30 minutos de Madrid, pero son mucho más baratos. ¿Y qué pasa? Pues que eso está empujando a la gente que vivíamos aquí a pagar mucho más porque viene mucha más gente, hay mucha más demanda y no hay mucha más oferta. Entonces muchos jóvenes, como por ejemplo pues yo, mi chica, mis amigos, etcétera, estamos incluso planteándonos la posibilidad de irnos fuera de Madrid a otros pueblitos o otros sitios donde sea mucho más asequible la vivienda, vaya, el vivir aquí. Claro, como has dicho tú antes, ¿no? Si tienes dos sueldos normales, pero es que muchas veces incluso tienes solamente uno, Sí, bien sea porque o bien la madre o quien sea tiene que cuidar a los niños, ¿no? sí, Y lo que sí que se ve es que la gente comparte mucho piso, ¿no? Un adulto, sí, muchísimo. un adulto que a lo mejor en otra ciudad, de otro país o lo que sea, podría vivir solo, pagar sin ningún problema. Aquí el problema que tenemos es que si tienes un salario, como has dicho, medio, al final, y si quieres vivir cerca de Madrid o cerca del centro, tienes que compartir pisos, si no, Sí, no hay otra forma, ¿no? sí, de hecho, hace poco me decía una amiga, joder, es que mudarme al centro estaría bien, pero bueno, y me empezaba a decir una lista de desventajas o inconvenientes que tendría mudarse al centro, y una de las que mencionó fue, bueno, tendría que acostumbrarme otra vez a compartir piso, como que esa persona no, no podía pensar en otra opción que no fuese compartir piso. O sea, era ya algo asumido dentro de su búsqueda de apartamentos en Madrid Sí, sí, Centro. totalmente. Aparte, cuando yo vivía en Barcelona, que estuve allí 4 años, también tenía que compartir piso y lo veía como algo Sí, normal. Pero ahora que vivo aquí en Almería, pues básicamente con lo que pagaba yo allí de una habitación, aquí puedo conseguir un piso para mí, ¿no? sí, Y así que la diferencia es enorme, enorme, enorme. sí. Bueno, los barrios, hablamos de los barrios. Qué problemas hay en los barrios?
Pues yo creo que muchos conflictos de intereses. Porque, a ver, el problema principal de los barrios es que al ser una ciudad dormitorio, al ser una ciudad con cultura de dormitorio, nunca ha habido un interés generalizado por invertir en la propia ciudad, ¿no? O sea, la excusa de que era una ciudad que se genera o se crea a raíz de la base de ir al centro de Madrid a trabajar, nos hace tratarla como una ciudad donde vamos a pasar solo unas horas al día y el resto estamos en el centro, ¿no? Entonces, ahora, en las últimas décadas, sí que se está empezando a invertir en la ciudad mucho más como un punto donde pasar el tiempo realmente, donde Ujú. vivir, ¿no? Porque es muy difícil para los pueblos, por ejemplo, mantener esa identidad y no convertirse en una ciudad dormitorio, pero para las ciudades dormitorio que ya se crearon con esta mentalidad es muy difícil como empezar a invertir y a crear una cultura propia, Ujú. ¿no? Especialmente cuando, a ver, hay muchos problemas, esto es un poco siempre difícil hablar de ello, ¿no? Pero hay muchos problemas migratorios, ¿no? Porque al final los diferentes grupos migratorios, no digo desde ahora, estoy hablando desde los años 80 90, ¿no? Eh, los diferentes grupos migratorios tienen no solo intenciones diferentes para con la ciudad, sino que tienen actividades diferentes también, ¿no? No solo ilícitas, sino lícitas también, y no solo lícitas, sino ilícitas, ¿no? Entonces, cada pequeña población tiene sus ocupaciones lícitas y sus ocupaciones ilícitas, y cada una de estas ocupa territorios. Entonces, ¿qué pasa? Pues que al final se acaban dividiendo en barrios, ¿no? Y tú ves aquí que hay una zona ahora un poco más mezclada por el tema de los precios, ¿no? Pero antes veías una clara zona de los españoles y un barrio árabe, ¿no? Y está en la zona donde vivían los negros y la zona donde vivían los rumanos. Así literalmente se organizaba la ciudad, ¿no? Entre otras cosas por el efecto llamada, es decir, porque alguien descubría un bloque de pisos que todavía no se habían alquilado y empezaban a llamarse los unos a los otros y a situarse por los precios también en esa Ujú. área de la ciudad. Entonces, esto cuando yo era pequeño sí era más un conflicto de intereses o de zonas. No vayas por esta zona, no pases por este barrio, ¿no? Ahora, como tanto la población autóctona como la inmigrante en ese momento han pasado varias generaciones, se empiezan a mezclar mucho porque la economía de ambas se parece mucho o tienen unos niveles muy similares, hoy es mucho más heterogéneo. Hoy es una Ujú. ciudad mucho más heterogénea. Más Sí. mezclada, más multicultural también, ¿no? Sí, bueno, predominan la cultura marroquí sobre todas, ¿no? O sea, cuando tú entras aquí en Fuenlabrada, si entras hacia la zona del centro, va a predominar mucho más una cultura marroquí, ¿no? Ves a la gente en la calle, ves a unos tipos de negocios estándares que suelen caracterizarse mucho entre la gente árabe, ¿no? O que al menos los mantienen. En España, por ejemplo, si no fuese por los árabes, entre otras cosas, pues negocios como fruterías no se mantendrían. Ellos son Ah, uno de los pocos nichos que mantienen las fruterías abiertas y que pelean contra los supermercados, ¿no? ujú. Sí, pero hay muchas más. O sea, hay tipos de carnicerías específicas y todo. Pero yo siempre hago alusión a cuando ganó Marruecos una de las últimas fases de la Copa Mundial, ¿no? Que en Sí. España, o sea, aquí en Fuenlabrada parecía que hubiese ganado la selección española. O sea, estaba en la calle llena de gente de Marruecos, banderas de Marruecos, coches pitando, ¿no? Pues estas dos culturas son las predominantes. Ujú. Sí. ¿Y tienes alguna experiencia así de barrio que, no, que nos quieras contar? Mm. A ver, tengo muchas, o sea, tengo muchos recuerdos. Si con experiencias de barrio te refieres a, yo qué sé, ¿cuántas veces te han robado? Sí, bueno, tengo experiencias. Pero, a ver, negativas siempre, ¿no? Siempre hay experiencias negativas. Pues de pequeño, como te he dicho, antes había muchos grupos más diferenciados migratorios, ¿no? Y no todos los grupos aceptan la homosexualidad, por ejemplo, de la misma manera. Entonces, tú, como un niño de Fuenlabrada, tienes familia o amigos que son homosexuales y lógicamente pasar por según qué sitios pues se convierte en algo más fácil o menos fácil. O la forma en la que te vistes, o antes era una preocupación, ahora no. Ahora yo creo que para todo el mundo es algo más,
no sé, más simple, más tranquilo, se ha convertido en algo más. Pero experiencias, bueno, nos hemos pegado con niños porque, yo qué sé, porque tenían algo, o estábamos pasando con las bicis y les molestábamos que estábamos pasando por allí, o te puedo contar que nosotros, por ejemplo, éramos muy inconformistas en ese sentido con lo que había en nuestro barrio. No había buenas pistas de fútbol, no había buenas pistas de baloncesto. Entonces nuestra rutina habitual era colarnos en un cole. O sea, había una escuela con una valla que cada año la hacían más grande, pero que de alguna manera conseguíamos evitarla, conseguíamos colarnos, porque dentro había las mejores pistas, ¿no? Las más cuidadas, las porterías tenían redes, las canastas tenían, pues, básquet, ¿no? Tenían red también, y ahí disfrutábamos muchísimo, pero claro, eh, era un riesgo, ¿no? Ya era una rutina, pero si te pillaban tenías que salir corriendo y todo. Si alguien se caía y se hacía daño en el pie, luego tenía que volver a saltarse la valla con el pie mal. Alguna vez nos tocó llamar al conserje, ¿no? Un sábado por la mañana o al mediodía llamamos a la policía tuvo que llamar al conserje porque un colega mío se rompió el tobillo cuando estuvimos jugando y claro, a ese chico no había manera de hacerle saltar la valla de vuelta, ¿no? Entonces, pues sí, muchas historias de este estilo, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu, digamos, tu mejor recuerdo de barrio? Pues yo creo que la libertad de poder salir a donde fuese, en el momento en que fuese, sin móvil, ¿no? Con colegas, solo porque bueno, pues nuestras madres sabían más o menos dónde íbamos a estar. Pues esa libertad que te daba la tranquilidad, ¿no? Hoy en día parece que con los teléfonos parece que tenemos más tranquilidad porque hay más control, pero es al revés, ¿no? Te mando un mensaje, no me contestas, yo me preocupo, ¿no? Mi madre sabía que yo iba a las canchas de baloncesto a las 10 de la mañana y que si no volvía para las 4 de la tarde teníamos un problema, pero hasta las 4 tenía ese tiempo, ¿no? Entonces, Claro. eso es una cosa que extraño un poco. Y eso de que tus amigos fueran a buscarte, ¿no? A tu casa, ¿no? A llamarte al portero, ¿no? Sí. Está John, que baje, venga. Había incluso tours, ¿no? Si nosotros íbamos para el centro comercial, entonces mi amigo Dani me recogía a mí y los dos íbamos a por mi amigo Abel, ¿no? Si era a las canchas, estaban en el otro lado, entonces comenzaba mi amigo Abel a ir a por mí y íbamos a por Dani, ¿no? Y esto siempre era como... Teníamos un amigo que vivía justo en medio de la calle principal que conectaba a nuestra área de Fuenlabrada, ¿no? Y él ya no vive ahí, sus padres ya no viven ahí, pero ese sigue siendo el parque de Gusti, ¿no? Porque nosotros sigue siendo el parque de Gusti. Entonces, siempre que tengo amigos que siguen viviendo por aquí, ¿no? Y me dicen, sí, pues por ahí, por el área del parque de Gusti, ¿no? Porque ahí quedábamos para ir a los sitios. Pues sí. También esa confianza que te daba el hacer una cita con alguien, el quedar con alguien y que fuera exactamente ese momento, ese día y que no había cambios de última hora, ¿no? Sí, 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 no había tampoco excusas ni nada, ¿no? No, Ujú. no. Muy bien. Y bueno, John, ¿dónde pueden encontrarte? Bueno, pues por todos lados. Si buscan en Google qué pasa español o si nos ponen por Instagram, pues qué pasa punto español, que no nos dejan poner la ñ, pueden encontrar lo que hacemos, yo y mi compañero Joan, que también se pasó por aquí anteriormente, pues nos pueden escuchar en nuestros podcasts, en nuestros vídeos, pueden venirse a España con nosotros o pueden hacer lo que quieran. Así que, pues nada, tío, si lo necesitan, yo te mando los links y tú ya los pones donde proceda. Perfecto, los pondré en la descripción del vídeo y del episodio. Genial. Pues muchas gracias, John. A ver Hombre, para mí un si placer. un placer también y a ver si coincidimos en otro episodio y te pasas por aquí cuando En quieras. otro episodio y en eventillos que nos estaremos viendo por ahí Eso en, seguro, este en verano el año. seguro. Sí. Nada, gracias. Genial. Hasta A ti. pronto. Chao, chao. Adiós, chao, chao. Bueno, eso es todo. ¿Qué te ha parecido el episodio? Déjame un comentario. Si te ha gustado el episodio, déjame 5 estrellitas en iTunes y en Spotify. Compártelo y suscríbete a este canal para no perderte ninguna publicación. También puedes suscribirte a mi canal de YouTube y seguirme en Instagram y TikTok.
En todos mis canales y redes sociales soy Profe de Flele. Si quieres vivir una experiencia de inmersión lingüística en Almería, entra en mi página web www.spanishexperiencealmeria.com. Esto ha sido todo. Espero que pases una muy buena semana. Muchas gracias por tu atención y nos vemos pronto. Adiós.